en esta primera parte vamos a revisar un poco el proceso de introducirnos a estudiar investigación 2. Y lo estamos haciendo con un repaso de lo que hicimos en investigación 1. ¿Ok? Por favor, como yo estoy presentando la diapositiva, ustedes si tienen alguna pregunta, por favor la envían por el chat y Álamo me va a decir que existe pregunta para poder absolverla. ¿Ok? Muy bien. Miren, chicos, vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a empezar por recordar qué implica el estudiar, el revisar un proceso de investigación. Recordaremos que cuando hablamos de investigación, tenemos que tener 3 asuntos vitales que se unen, que se relacionan. Uno es conocimiento, otro es investigación, ¿sí? Y otro es ciencia. Entonces, cada vez que yo hable de investigación, inmediatamente me tiene que llevar a pensar en lo que es ciencia y en lo que es conocimiento. Cuando yo hable de conocimiento, inmediatamente me lleva a pensar en investigación. ¿Y por qué, profesora, se relacionan estos 3? Ya lo debemos haber revisado teóricamente, ¿no? Es que cuando yo hago investigación, ¿qué es lo que trato de hacer cuando hago investigación? Trato, en lo posible, de que mi investigación genere conocimiento, aporte soluciones a problemas. Y al aportar soluciones al problema, yo estoy generando conocimiento, porque estoy dando una nueva propuesta. Estoy diciendo, este problema, yo propongo para la solución de este problema esta técnica, esta estrategia, esta medicina. Entonces, cuando yo hago investigación, estoy aportando conocimiento, estoy generando conocimiento. ¿Y por qué se relaciona con la ciencia? Porque el conjunto de conocimientos es ciencia. Entonces, estas 3 definiciones, estas 3 conceptualizaciones se unen. Y cuando hablas de conocimiento, ¿por qué me refiero a investigación? Porque lo primero que tengo que revisar cuando hablo de investigación es ¿qué es conocimiento? ¿Qué entiendo de conocimiento? ¿Cómo se da el conocimiento? Porque cuando tú entiendas qué es conocimiento, veas dentro de tu óptica, dentro de tu filosofía, cómo es que se da la relación entre el objeto y el sujeto, entonces estás definiendo conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es la relación que tiene el objeto con el sujeto. Significa, cómo tú, parado, sentado donde estás, observas el objeto que está delante de ti. El objeto es una realidad, es la realidad que está frente a ti. Y entonces, como tú la captes, como tú creas que se concibe entender esa realidad, es como tú entiendes qué es el conocimiento. ¿Cómo yo sé que lo que está frente a mí es una computadora? ¿Cómo sabes tú que lo que está frente a ti es un árbol? Es la realidad, ¿no es cierto? Ves los pájaros, ves el árbol, ves algunos valores que no son tangibles, la verdad, la solidaridad, el amor. ¿Y cómo es que se da eso? ¿Qué es? ¿No? ¿Y cómo lo defines? Entonces, esa apreciación, chicos, de cómo yo observo el objeto que está fuera de mí, es lo que me hace a mí entender qué es el conocimiento, porque me permite relacionarme con el objeto. Y la última parte es cuando hablamos de ciencia, es que la investigación todo el tiempo está descubriendo conceptos, técnicas, metodologías, medicinas. ¿Para qué? Para solucionar los problemas de la sociedad. Y este conjunto de conocimientos que forma la investigación me da una ciencia. Ahora, si se dan cuenta, estamos en una pandemia. El médico es un médico general, pero hay un médico que es especialista en epidemiología.
sea, en una parte de la ciencia, donde él sabe el comportamiento y ahora están tratando de descubrir cómo crear una vacuna para ese virus que está matando tanta gente. Entonces, las ciencias definen un conjunto de conocimientos que me permiten avance de la sociedad, que me permiten conocer mejor la sociedad, que me permiten prevenir problemas en una sociedad. Por eso es que empezamos recordando estos 3 conceptos y para eso vamos a ir en un orden para que luego nos centremos en la parte que nosotros queremos hacer. ¿Hay alguna pregunta? He sentido un movimiento en la aula. ¿Hay alguna pregunta, Álamo? ¿No? No, no había ninguno. Ok, perfecto. Entonces, vamos a abordar lo siguiente. Como hemos recorrido estos 3 conceptos, vamos a arrancar por algo que es vital en investigación y en toda ciencia que tú estudies. ¿Hay alguien que tiene un radio encendido en su casa? Por favor, si lo podría bajar. Ok, miren, ustedes deben saber que cuando estudias una ciencia, lo primero que vas a estudiar es la epistemología, ¿sí? Episteme, que significa conocimiento, y logos, que significa tratado, estudio del conocimiento. Pero debemos saber lo siguiente, que la epistemología tiene 2 momentos en el transcurso de su desarrollo. ¿Cuáles son? La nociología y la epistemología. En estos tiempos ya no se habla mucho de la nociología, solo se habla de la epistemología para adentrarnos en el estudio de la esencia de la ciencia o la disciplina que tú estás estudiando. Entonces, antes la epistemología era conocida como la teoría del conocimiento, ¿sí? O también la genealogía, la nociología, al estudio del conocimiento. Entonces, antes teníamos diferenciados estos 2 conceptos. Ahora la nociología ha dejado un poco de existir como teoría, como corriente, como fuerza de investigación de la esencia de las ciencias y solo se ha quedado la epistemología. Por eso es que en todo estudio de una ciencia, una disciplina, lo primero que aparece es la epistemología. Ah, ya, ¿por qué la epistemología? Porque esta epistemología quiere estudiar el conocimiento. La epistemología te dice cómo es que se da el conocimiento. Es la ciencia que va a estudiar el conocimiento. ¿Okay? La nociología antes estudiaba el conocimiento humano, la posibilidad, el origen y la esencia. Ahora lo han juntado todo en uno solo, desde algunos aspectos de algunos autores, y solo habla de la epistemología que se ocupa de todo el estudio del conocimiento, desde su posibilidad, su origen, su esencia, sobre qué es el conocimiento, cómo se da este conocimiento. Entonces, la epistemología es una ciencia que nos permite conocer el fondo o la esencia de las demás ciencias o disciplinas. Y por eso arrancamos siempre con la epistemología, sea epistemología de la didáctica, epistemología de la pedagogía, epistemología de la investigación. Y vamos a continuar. Si la epistemología estudia el conocimiento, chicos, si la epistemología estudia el conocimiento, entonces, ¿cuáles son las formas en que nosotros conocemos? A partir de las corrientes filosóficas, nos van a dar a entender cómo es que se genera el conocimiento, cómo se origina el conocimiento, cómo es que tú dices que conoces, ¿no? Por eso han estudiado filosofía y han estudiado las corrientes filosóficas. Aquí hay algunas corrientes filosóficas que las vamos a mencionar muy rápidamente. ¿Por qué razón? Porque lo que quiero que entiendas es, lo primero que yo tengo que saber es qué es conocimiento, cómo se da el conocimiento. ¿Quién me explica cómo se da el conocimiento? La corriente filosófica. Me va a decir cómo es que se da ese conocimiento.
Y entonces vamos a ver una corriente filosófica como el idealismo. ¿Qué te dice el idealismo del conocimiento? Que nada existe si no primero está en una idea en la cabeza. Los idealistas dicen que no hay nada que exista fuera de mi idea que la tengo concebida en mi cabeza. Significa que el celular existe porque lo tengo diseñado o ideado en mi cabeza. Si no está la idea de ese objeto en mi cabeza, entonces no lo conozco. O sea, no existe. No puedo apreciar esa realidad que está afuera. Ese es el mundo de Platón de las ideas, si ustedes han revisado filosofía, ¿cierto? Y si avanzamos un poquito, vamos al realismo. El realismo se contrapone al idealismo, ¿no es cierto? ¿Por qué se contrapone al idealismo? Porque el realismo dice que solo existirá algo que pueda ser percibido por mis sentidos. Solo existe lo que está afuera y que lo puedo percibir, y que existe a pesar de que yo no lo tenga como idea, porque lo puedo ver, porque está afuera, porque está diseñado ya afuera. No como el idealista, que dice, si no tienen la idea, no existe. El realista dice, está ahí. Y tú lo conoces a través de los sentidos. El empirismo, ya el empirismo es una de las corrientes filosóficas más duras para el estudio del conocimiento. El empirismo dice, no existirá conocimiento de ninguna índole si no lo hacemos por la experiencia. No hay nadie que conozca nada, no existirá un conocimiento si no es a través de la adquisición de este conocimiento, a través de la experiencia. El único modo de explicar la realidad es a través de la experiencia. Eso dice el empirismo. Y entonces surge el otro contraposición y dice el racionalismo. Dice, no existe conocimiento si no está concebido en la razón del hombre. Por lo tanto, quien manda para encontrar la verdadera esencia del conocimiento es la razón. Y la razón la posee el hombre. Y por lo tanto, solo podrá existir conocimiento y apreciar esa realidad a través de la razón que la tienen las personas humanas. Es la única forma, dicen ellos, de entender el conocimiento. Y luego vamos a ver otra corriente filosófica que se llama pragmatismo. El pragmatismo es una de las corrientes que más puedes visualizarla con el comportamiento de una persona. Porque cuando a ti te dicen, oye, qué pragmático eres, te están diciendo que a todo lo que tú haces le encuentras utilidad. ¿Por qué? Los pragmáticos dicen que ese conocimiento existe, o sea, esa realidad existe si tiene utilidad, si sirve para algo, si tiene una utilidad. Si no, no es posible que exista. Si es posible utilizarlo y que esa utilidad se exprese, entonces el conocimiento se da. Y la otra corriente que vamos a estudiar, la fenomenología, no son todas las corrientes, chicos, solo algunas, para darles el ejemplo. La fenomenología, esta es una corriente joven, no es tan antigua como las demás, como el idealismo, el realismo, el empirismo, el pragmatismo. Esta es una corriente joven y aparece diciendo que todo lo que hay fuera de nosotros es un fenómeno y que por lo tanto hay que estudiar a ese fenómeno. Por ejemplo, la migración es un fenómeno y por lo tanto hay que estudiarla como fenómeno para entenderla y para conocer y saber qué es migración. La planta, desde la forma de vida que tiene, es un fenómeno y hay que estudiarlo en todo su contexto y en toda su estructura para darle el sentido de conocimiento. ¿Ok?
Entonces, cuando yo quiero hablar de conocimiento, porque conocimiento es lo que hace la investigación, generar conocimiento, yo tengo que ir a estudiar la epistemología que estudia el conocimiento y luego ese conocimiento, ¿cómo se da? A través de las corrientes filosóficas. Cada corriente filosófica tiene una forma de decir cómo se da el conocimiento. ¿Por qué hemos estudiado estas corrientes? ¿Por qué? Porque en alguna forma, chicos, miren cómo se va a dar el proceso. Yo tengo corrientes filosóficas que me tratan de demostrar cómo es que conozco, cómo es que se da el conocimiento, desde la perspectiva que ellos tienen del mundo. ¿Qué sucede? Que como el idealismo, el realismo, el empirismo, el racionalismo, el pragmatismo y varios de las corrientes que puede existir en la realidad, es que estas se juntan ahora, las corrientes filosóficas se juntan, se agrupan, y una vez que se agrupan, van a formar paradigmas, ¿ya? Y los paradigmas van a definir metodologías de investigación. El racionalismo, el idealismo, el realismo, el empirismo, el pragmatismo, el empirismo, el racionalismo se unen y el pragmatismo y van a dar origen a un paradigma, que es el que vamos a estudiar en este curso. La fenomenología es aparte de todas ellas y forma otro paradigma con un poquito de idealismo y con otra corriente como el humanismo, ya tienen otro contexto de entender el conocimiento. Entonces, las corrientes filosóficas, ¿qué nos van a dar? Paradigmas. O sea, se van a unir varias corrientes filosóficas, como estas personitas que se unen, se van a unir y van a darnos un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es una construcción de conocimiento, una postura en conjunto frente a cómo se da el conocimiento. Eso es un paradigma. Algunos lo llaman modelo, ¿sí? Algunos lo llaman enfoque. Es un conjunto, por eso les pongo de creencias y valores que están aceptados por un determinado grupo de investigadores, de una comunidad científica. Entonces, las corrientes filosóficas van a formar paradigmas. Estos paradigmas van a definir metodologías y esas metodologías van a definir tipos de investigación. Así es el orden. El paradigma, chicos, como es un modelo, como es una posición que tienen algunos filósofos, algunos científicos, tiene caducidad, o sea, tiene temporalidad. Como por ejemplo, en educación, chicos, el paradigma del conductismo. Fue un paradigma de cómo se aprende, defendido por varios pedagogos, psicólogos, en que decían que era la mejor forma de aprendizaje. En los años tuvo su apogeo el conductismo. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a nacer otras opciones, empezaron a nacer otras ideas, empezaron a nacer otros estudios. ¿Y qué hicieron con el conductismo? Se enfrentaron con él y lo hicieron que baje de nivel, por lo tanto, entró un choque de paradigmas, por ejemplo, con el constructivismo, y el constructivismo tomó fuerza y se posicionó. Entonces, el paradigma tiene eso, una temporalidad. Está en auge, pero nacen las contradicciones, las oposiciones, y dicen, este paradigma lo refutamos con estas teorías. Por lo tanto, todo paradigma tiene su época de clímax arriba, lo máximo, luego un proceso de decadencia y luego una eliminación. Y es así para todos los paradigmas de subida y de bajada. Entonces, los paradigmas tienen temporalidad. ¿Hasta ahí, chicos, me están entendiendo?
tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo continuar? Ok. Un Entonces, momento, Miss. a ver, Claudia quiere que la acepte a la clase. Se ha salido. ya, a ver. Ya, listo. Para todos, chicos, ¿está claro? ¿Tienen algunas preguntas? Todo está claro. Muy bien. Cuando tengan dudas, chicos, hay que preguntar, hay que preguntar. Listo. Estábamos hablando de nuestros paradigmas, ¿sí? Voy a publicarlo, por favor, Claudia. Me avisan cuando te salgas. Ya está. Estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya vemos la correlación. Ahora, chicos, vamos a sellar lo que dijimos. Yo quiero saber el conocimiento de la realidad. Con las corrientes filosóficas opto mi posicionamiento. O soy realista, o soy humanista, o soy fenomenólogo, o soy pragmático. Esa es mi posición. Y dependerá de la posición que tú tengas para abordar un proceso de investigación. Por ejemplo, los positivistas, que ahora recién vamos a hablar de esto, los positivistas no creen en la demostración de la hipótesis de otra manera que no sea a través de la estadística. Ellos niegan cualquier posibilidad. Entonces, dependerá de cómo tú aceptas el conocimiento y cuál es tu corriente filosófica, tu conjunto de corrientes filosóficas que hacen que entiendas el mundo y que tengas un posicionamiento para que luego decidas una metodología. Muy bien, aquí están entonces las corrientes filosóficas, que las corrientes filosóficas nos van a formar los paradigmas van a ser temporales y los paradigmas nos van a formar y nos van a dar lugar a metodologías o enfoques. ¿Han escuchado, no? ¿Qué metodología estás haciendo? ¿Cuantitativa? ¿Cualitativa? ¿Sí? Entonces, ¿qué enfoque? Ahora vienen los enfoques. ¿Ok? La metodología cuantitativa me da una investigación cuantitativa. La metodología cuantitativa se basa en el paradigma positivista, neopositivista. Los positivistas y los neopositivistas plantean que la única posibilidad de demostración de hipótesis es a través del uso de la estadística porque nos va a dar valores exactos. Para ellos el número es 5 y no hay nada más que discutir. Entonces, la investigación cuantitativa se basa en el paradigma positivista y neopositivista. Cuando tú vas a sustentar tu tesis, tu trabajo de investigación, te dicen, ¿y en qué paradigma está usted situado? ¿En qué enfoque? ¿Cuál ha sido su propuesta? Ah, ya, yo estoy en el paradigma positivista, en el enfoque cuantitativo. Eso, estoy usando una metodología cuantitativa. ¿Está bien? Porque estoy basado en un paradigma positivista, neopositivista. Esto es lo que es la investigación cuantitativa. Solo hay que entender que el proceso de investigación, que ya saben que es una investigación ustedes, un proceso sistemático de búsqueda de la verdad, ¿sí? Entonces, hay que saber que cuando haces investigación cuantitativa, que es la que vamos a desarrollar nosotros ahora, tú vas a utilizar el análisis estadístico para la demostración de tu hipótesis. Bajo ese paradigma vas a trabajar, que es el positivista. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente. Hay el otro paradigma. ¿Y quiénes forman el paradigma positivista, profesora? Forma el racionalista, forma el empirista, forma el pragmático, se juntaron y dieron lugar a un paradigma llamado positivista. Y hay unas otras más que conforman esto, ¿ok? Y luego nace un paradigma interpretativo. Me parece que en los años 80, cuando el paradigma positivista estaba en todo su auge,
de desarrollo, ¿qué pasó? En los años 80 empezaron a ver que podíamos tener otras posibilidades de entender la realidad y nació la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago da origen a una nueva propuesta en investigación y dice, nosotros nos vamos a basar en el paradigma interpretativo que tiene la corriente filosófica de la fenomenología, del humanismo, un poco de idealismo, que ya no entienden que la demostración de las hipótesis o entender lo que pasa afuera de nosotros, en nuestra realidad, solo se puede medir. No solo se puede medir, hay que tratar de entender, decían estos que empezaron a luchar contra el paradigma positivista. El paradigma interpretativo nació con la Escuela de Chicago y nació en Estados Unidos cuando empezó a estudiar todo lo que eran los problemas de racismo, los problemas de delincuencia, los problemas que tenían los jóvenes, pero no a contar cuántos delincuentes teníamos, que hacía el positivismo. No, ellos dijeron, vamos a entender por qué es un delincuente, por qué él delinque, por qué él maltrata. Entonces vamos a estudiar el comportamiento humano, vamos a estudiar las actitudes, las emociones, y nace el paradigma interpretativo. Por eso se dice interpretativo, porque va a interpretar lo que las personas quieren decirnos a través de sus conductas, a través de sus emociones. Entonces, nace un paradigma totalmente distinto al paradigma positivista y da origen a la metodología cualitativa y nace la investigación cualitativa. ¿Y qué le interesa a esta investigación? ¿Cómo la hace? Ya no usa la estadística para demostrar sus hipótesis. ¿Qué es lo que hace? Utiliza la interpretación. Va a hablar con el sujeto, va a entrar en el mundo del sujeto. Por eso es que existe, por ejemplo, el estudio de las razas indígenas. Por eso es que existe el estudio de las culturas étnicas, porque ahora ya les interesa saber no cuántas culturas étnicas hay, sino por qué ellos tienen esa forma de ver el mundo. Y entonces empezamos a interpretar por qué ellos danzan. Los de comunidades indígenas danzan para la tristeza, danzan para la alegría. La danza es una expresión de los sentimientos que tiene. Entonces, eso es lo que busca la investigación cualitativa. Desde mi punto de vista, chicos, para mí es mucho más rica la investigación cualitativa que la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es muy práctica, muy impersonal. ¿Por qué? Has visto, yo he generado un cuestionario, un formulario, ¿no es cierto? Una encuesta, y le he enviado por correo electrónico a ustedes. Si yo no los conociera, ni siquiera les vería la cara. Solo envío el cuestionario y me lo rebotan. Y yo capto los datos y de los datos hago mi análisis. No me interesó quién respondió, si fue Claudia, si fue Axel, si fue María, si fue Juana. No, o sea, lo envié. Pero cuando hablo de una investigación cualitativa, no. Tú tienes que ir donde el sujeto que vas a estudiar, donde la persona, y preguntarle, por ejemplo, si yo voy a estudiar maltrato a una mujer, yo tengo que entrevistarle a la mujer y decirle, no, ¿cuántas veces te pega tu esposo? No, decirle, ¿qué sientes tú cuando tu esposo te dice una palabra hiriente o cuando te habla de mala manera? ¿Qué sientes tú? Yo me siento mal, me siento con mi autoestima baja. Eso es lo que le interesa a la investigación cualitativa. Interpretar cómo es que se siente esa persona. Entonces, del análisis que podemos hacer es mucho más rica la investigación cualitativa. Es un reto para aquellos que quieran hacer investigación cualitativa, ¿no? Porque amerita más tiempo,
amerita liberarse de la parte subjetiva y entrar a una objetividad para interpretar los hechos, porque puede ser que tú, la mujer que estés entrevistando termine llorando y tú tienes que ser tan fuerte como para no entrar en el mismo caos con ella, sino tratar de ayudarla a que salga de eso, pero tratando de sacarle la información que tú quieres. Es por eso que tú vas a hacer no una visita, no como yo, les he mandado el cuestionario y listo, me olvidé. No, cuando hago investigación cualitativa yo tengo que ir a preguntarte, entrevistarte 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y ahí ir escudriñando y luego con la teoría ir descubriendo cuáles son los problemas psicológicos que tú tienes, cuáles son las emociones que tú tienes. Por ejemplo, cuando una chica intenta suicidarse, tú vas y le preguntas cuáles fueron las causas, o sea, por qué, cómo te sentías, qué sentiste, qué sientes ahora, ¿entiendes? Ese es otro contexto. Por eso se habla de un paradigma interpretativo y una investigación cualitativa. ¿Está claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Teníamos el paradigma positivista, ¿sí? Que se truncó, que nació muy bien, que se posicionó muy bien. Ya. Entonces, chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Estoy siendo clara para todos? ¿Me están entendiendo? Ok. Sí. Ya. ¿Estoy yendo muy lento? ¿Voy un poquito más rápido o está normal? ¿Está bien? Ok. Sí, sí está claro. Y si tienen alguna duda, me avisan, chicos. Ok, continuamos. Entonces, si estábamos hablando de estos dos paradigmas, uno nació muy pronto, el positivismo, luego nació el interpretativo con la investigación cualitativa, y luego aparece lo que se llama el paradigma sociocrítico, ¿ya? Este paradigma sociocrítico es más joven que los anteriores paradigmas, y este paradigma sociocrítico trata de juntar los dos paradigmas, el cualitativo y el cuantitativo, o sea, el positivista y el interpretativo. Estas dos investigaciones deben complementarse, dice este paradigma. Debemos tratar de que utilizar las partes estadísticas para un diagnóstico y la interpretación del fenómeno, la interpretación de la conducta para dar cuenta de qué es lo que sucede con una persona. Y entonces nace la clásica investigación mixta, ¿sí? De corte mixto. Pero quiero decirles lo siguiente. Este paradigma sociocrítico, ¿saben qué intentó hacer? Unos dicen que intentó hacer la metodología mixta, pero realmente, cuando tú estudias el paradigma sociocrítico, nace de un análisis y de un estudio de tu praxis. O sea, yo soy enfermera, entonces el paradigma sociocrítico dice, a ver, analiza qué haces siendo enfermera, qué tareas haces cuando eres enfermera, todas las tareas las realizas bien. Entonces, es como una reflexión de mi praxis. Y es por eso que se la trajo al sistema educativo con mucha fuerza, este paradigma sociocrítico en los años 90, me parece, o más, para decirle al profesor, ¿sabes qué, profesor? Los problemas que tienen tus alumnos, por ejemplo, para redactar un texto, no es del alumno, es tuyo. Así y cómo. A ver, revisa tu praxis, haz un análisis de tu praxis, empieza a ver qué enseñas, cómo lo enseñas, utilizas todas las partes de la enseñanza, estás llegando a tus alumnos didácticamente. Ah, estoy reflexionando sobre mi praxis. Y entonces el paradigma sociocrítico intentaba hacer eso, por eso crítico, ¿sí? De la sociedad crítica, porque, a ver, critica tú,
tu praxis, critica lo que haces. Y es por eso que este paradigma dio una tipología de investigación muy común para nosotros, que es investigación-acción. ¿Sí? Investigación-acción es este paradigma que nació y que nos permite a nosotros actuar en mi praxis, corregir el problema, y como es cíclica, corrige un problema, aparece otro, corrige un problema, aparece. Entonces, en constante investigación. Esta investigación-acción, para los que quisieran hacerla, esta la pueden aplicar en sus prácticas preprofesionales, porque ya estás en aula, ya estás con tus alumnos, ya puedes encontrar los problemas que tienen tus alumnos y corregirlos. Entonces, eso es lo que dice el paradigma sociocrítico. Nació en Europa, pero la fundamentación, la finalidad de este paradigma sociocrítico era el análisis de tu praxis. Y nació y dio luz a la famosa investigación-acción. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando de investigación y de los paradigmas. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ya sabemos que las corrientes filosóficas me posicionan en una forma de apreciar la realidad, por lo tanto, de conocer el mundo. Estas corrientes filosóficas se juntan y dan origen a paradigmas. Estos paradigmas me dan origen a metodologías o investigaciones de corte cuantitativa, de corte cualitativo, o el paradigma sociocrítico, que es de un corte mixto, pero que tiene más sesgo a investigación-acción. Muy bien. Entonces, aquí una preguntita para todos ustedes. A ver, de todo lo que hemos hablado, ¿qué es investigación? ¿Qué es metodología? ¿Qué es método? ¿Y qué es ciencia? Ahora quiero escucharlos a ustedes, o por el chat, o por el micro. ¿Ok? A ver, ¿alguien que quiera intervenir? ¿Qué significa Yo, investigación? Ya, perfecto, hija. según lo que he estado entendiendo, es que investigación es el conjunto de conocimientos, pues este conjunto de conocimientos va a tener relación entre el objeto con el sujeto, y a eso llamamos lo que debería ser el conocimiento. Con Ya, respecto a lo que es la metodología, pues es el método, ¿no?, que nosotros vamos a usar en la investigación. Pero para definir este método nos abocamos a lo que son los paradigmas. Y los paradigmas salen de lo que son las corrientes filosóficas. Y como usted nos explicó, los paradigmas definen la metodología de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. La cualitativa tiene, se podría decir, dos enfoques, que son el positivista y el postpositivista o neopositivista. Y a su vez, trabaja con lo que es la corriente filosófica racionalista, empirística y pragmática. Luego tenemos lo que es la cualitativa, que es otra metodología de investigación. Esta se basa en la interpretación y, como usted lo mencionó, es un arduo trabajo trabajar con ella, porque nos hace partícipes, ¿no? El investigador tiene que estar en lo que es investigación-acción. O mejor dicho, en lo que es estar al tanto con el contexto que va a analizar. Y luego ok. nos habló de un último paradigma, que es el sociocrítico, y que hace una reflexión de lo que es la praxis. Y la praxis vendría a ser una crítica a lo que se hace. Y Ya, trabaja de forma mixta, tanto con lo cualitativa y lo cuantitativo. ok. Eso sería todo. Muchas gracias. Otra intervención sobre qué significa investigación, metodología, método y ciencia. Tengo que saber que no se han dormido, chicos. A ver, que no los he arrullado ahí. ¿Alguien quiere opinar sobre qué es cada uno de ellos?
Verónica ha escrito por el chat mismo. Ya. Verónica, acá, allá. Verónica, la investigación es obtener conocimiento a través de diversos métodos. Paradigma es una construcción del conocimiento, conjunto de creencias y valores. Los paradigmas definen metodologías, y enfoques van a dar formas de investigación. Ya, perfecto, no tienes micro. Cristian, ¿quieres hablar? Sí, Miss. Ya. Ya. Comenzamos, supongo, por lo que era la investigación. Para mí la investigación es esa sed de conocimiento, por así decirlo, y la investigación es lo que nos va a permitir obtener ese conocimiento. Entonces, para obtener ese conocimiento, yo creo que ahí viene la siguiente parte, que sería metodología. Pues vamos a utilizar una metodología, ¿no? Y en este caso el método también estaría relacionado porque nos va a permitir poder llegar a un fin, ¿no? Y una vez que podamos tener ciertos resultados obtenidos de este procedimiento que es la metodología y en este caso el método, pues vamos a hacer ciencia, por así decirlo, porque de acuerdo a la postura que nosotros nos encontremos, vamos a obtener el conocimiento que buscamos o no. Ok. ¿Alguna integración? ¿Ninguna otra? Entonces vamos Miss, a aclarar. A José, ver. José quiere participar. Ok, José. Profesora, buenas tardes. Quería hacerle, o sea, aparte de lo que nos ha pedido, hacerle una medida de pregunta también. O Ya. sea, justo ahorita estoy revisando lo que usted ha mencionado y también un poco, como estoy con la computadora aprovechando, la Ajá. investigación, su fin máximo es la ciencia y la ciencia es el conjunto de conocimientos, pero justamente aquí estoy verificando que la ciencia se dice que es el conjunto de conocimientos objetivos y verificables, pero como que ahí entra un poco en discusión porque el hecho, digamos, si hablamos de ciencias exactas, tipo física, química, matemática, es mucho más sencillo ser objetivo porque, o sea, es 2 más 2 es 4, nadie lo va a cambiar. Pero creo que cuando hablamos de ciencias sociales es mucho más complicado ser objetivos, entonces es un poco más, como su misma definición lo dice, más complicado denominarlo ciencia. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son muy, ¿cómo decirlo? Me parece que el enfoque cualitativo no atiende particularidades. O sea, digamos, cuando se hace una encuesta referido a un tema, aprobación de un político X, si lo haces en la ciudad, en un lugar donde ese político ha hecho muchas obras, está de por más que la investigación te va a resultar en que ese político es muy querido, pero si lo haces en un lugar donde no es nada querido, es que no ha hecho nada, es todo lo contrario. Entonces, como que la investigación cualitativa creo yo que es un poco complicada de ser lo más objetivos. Ok. ¿Alguien más? Axel. Axel. Y Alexandra ha escrito por el chat. Ya, voy a revisar. ¿Axel va a hablar? Axel, te toca. Parece que no. Ok. Continuamos luego de sus intervenciones. Ok. Para hablar sobre la objetividad o no. Sí, la objetividad es una discusión que se tiene entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. Esa es una consideración que se tiene, pero que se la discute porque la interpretación no se hace en base a mi subjetividad, sino en base a una teoría científica ya dada. Y esa es la discusión que existe ahorita entre las posibilidades. Lo que quiero aclarar aquí es que metodología y método son distintos. Por favor, no confundan el método con la metodología. ¿Está claro?
La metodología viene del enfoque que tú estás tomando. O yo vengo de un enfoque positivista y por lo tanto vengo de una investigación cuantitativa, vengo de un enfoque interpretativo de una metodología cualitativa, pero el método que yo use para hacer esa metodología es distinto. Yo puedo usar un método en la cualitativa que sea la fenomenología, que sea teoría fundada, que sea etnografía. Pero cuando hago una metodología cuantitativa, el método que voy a usar es el científico, expresado en el hipotético deductivo. Entonces, no hay que confundir porque ese es el gran problema que tienen siempre. Confunden método con metodología. La metodología es el enfoque, chicos, en el que te basas. Y el enfoque en que me baso es el paradigma. La metodología es cuantitativa porque me baso en un enfoque positivista, en un paradigma positivista. Mi metodología es cualitativa porque me baso en un paradigma interpretativo. El método que voy a usar para resolver este proceso de investigación en una cuantitativa es el método científico, dado que busca la exactitud y la prueba de las hipótesis de una manera objetiva, como dijo su compañero. Lo que la metodología cualitativa propone varias formas o métodos de hacerlo. Etnografía, para dar a conocer las costumbres, mitos y realidades de una etnia, por ejemplo. Que eso es distinto. ¿Está bien? Entonces, hay algo que sí tiene que quedar claro, chicos, que metodología y métodos son distintos, que siempre lo confunden. Investigación, yo creo que ya han tenido mucha repetición de este término, porque han llevado investigación 1. Y solo para recordarles un poco la cabeza, es investigación. ¿Cómo entiendes tu investigación? Tú haces siempre investigación. Claro que haces investigación. A ver, un ejemplo simple con nosotros. Tú tienes la posibilidad de llevar investigación con 5 profesores. ¿Listo? Acá están, en el cartel, 5 profesores. ¿Qué haces tú para decidir con cuál llevarlo? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi actividad? ¿Qué hago? No vas y preguntas a algún chico, algún compañero, algún amigo tuyo, oye, ¿qué tal es este profesor? ¿Qué tal es este profesor? ¿Qué tal es este profesor? ¿Qué estás haciendo? Investigación. Estás queriendo saber la verdad de ese profesor a través de otra persona que ya lo conoce. Porque si tú quieres hacer la selección solo por nombre, a ver, este nombre me parece que sí, allá, con esto pues, pero sin conocerlo, sin saber nada, estás haciendo una selección a priori, sin tener un fundamento. Pero cuando ya voy a averiguar, a preguntar, estoy hurgando, estoy buscando algo, estoy buscando la verdad de algo. Quiero saber cómo es este profesor. Entonces estás haciendo investigación. Siempre hacemos procesos de investigación. Siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que la investigación se torna en un proceso sistémico de búsqueda de la verdad cuando aplico un método científico. ¿Sí? Y ese método científico habla de recolectar, analizar e interpretar, ¿qué? Datos, que es lo que hace la estadística. ¿Para qué? Para definir, predecir un fenómeno o una acción. Eso es la investigación. Cuando hablo de una investigación científica, porque todos hacemos investigación de alguna manera. ¿Está claro? Entonces, ¿se convierte en investigación científica cuándo? Cuando uso el método científico.
¿Cuándo se convierte en investigación? Cuando está haciendo un proceso sistémico donde yo estoy teniendo en cuenta bien mi planificación, mi recolección, mi organización. O sea, tengo planificado todo el proceso. ¿Y qué te permite la investigación? Predecir, dar cuenta de, responder a las preguntas de. Eso hace la investigación científica. Pero investigación por investigación es solo indagar, es solo buscar, seguir la pista de algo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro en la cabeza. Pero esto lo han hecho investigación. Chicos, si es más bien una consideración. Si estoy repitiendo lo que han hecho investigación 1, me avisan para pasar esas partes que ya ustedes las conocen o las han estudiado. Entonces, estábamos hablando de investigación, ya hablamos de investigación, estábamos hablando de metodología, ¿cierto? Metodología, nosotros ya sabemos de qué palabras griegas viene, método, qué significa camino, ciencia, qué significa estudio o tratado. ¿Qué va a ser? La metodología va a ser ¿qué? El tratado del método. O sea, va a estudiar ¿qué? El método. Entonces, metodología y método no son iguales. Porque la metodología se ocupa de estudiar el método. Entonces, cada vez que yo hable de metodología, va a determinar el diseño de mi trabajo de investigación y va a determinar el posicionamiento del investigador frente a la realidad a investigar. Por lo tanto, la metodología define el enfoque, el paradigma en los cuales yo voy a investigar. Avanzamos un poquito más y hablamos de ciencia, ¿cierto? Su compañero estaba leyendo y dice, aquí, vamos a ver la definición de ciencia que les he puesto. En sentido estricto dice, conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad, obtenidos mediante el método científico. O sea, ya ciencia nos habla de conocimientos, conjunto de conocimientos, pero que utiliza el método científico. Porque el método científico tiene una rigurosidad y tiene 4 procedimientos básicos, ¿no es cierto? El método científico. ¿Cuáles son los procedimientos básicos del método científico? ¿Qué hace el método científico? Observa la realidad, formula hipótesis, experimenta y concluye. Son las 4 grandes fases, los 4 grandes procedimientos que hace el método científico. Entonces, ciencia va a ser ese conjunto de conocimientos sobre la realidad, pero obtenidos a través de un método científico. Si no, sería leyenda. Si no, sería mito. Si no, sería fe. ¿Qué es la fe, chicos? Es creer en algo que no puedo ver. No se demuestra. Estamos pasando Semana Santa, Pascua. Dice, Dios caminó sobre las aguas. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. ¿Pero por qué lo crees? Porque tengo fe. ¿Y qué es la fe? Creer en algo que no lo puedes comprobar y que no lo ves. Pero la ciencia dice que solo será aceptable aquello que puede ser comprobado y que ha tenido como procedimientos la aplicación del método científico. ¿Está bien? Entonces, esa es la gran diferencia cuando hablo de ciencia y cuando hablo de los conocimientos empíricos, de los conocimientos simples, que no son el conocimiento científico, ¿no es cierto? Tú conoces, si tú eres un granjero, tú conoces, tú sabes ordeñar una vaca, pero no fuiste a la universidad para aprender a ordeñar una vaca. Te lo enseñó tu padre, porque viste, utilizaste los sentidos y aprendiste cómo se hacía. Y luego experimentaste, o sea, empezaste a hacerlo y aprendiste. Y luego la práctica te hizo que fueras más experto. Eso es un conocimiento científico. Le sacaste la
la densidad, a la ubre, no sé, viste la presión física que tenías que hacer en las, ¿cómo se llama? En la ubre de la vaca para poder extraer la leche. No, conocimiento simple. Pero es conocimiento, pero no científico, porque no ha sido comprobado, no ha sido demostrado científicamente. ¿Sí? Pero es conocimiento. El pago a la tierra, chicos. El pago a la tierra. Es místico. Tú podrás decir, ¿y por qué creen en eso? ¿Qué tiene sentido? ¿Cuál es la relación que tiene entre hacer eso y que la cosecha sea buena? Puedes discutirlo científicamente, pero para ellos es un conocimiento mítico, es un conocimiento de cultura, de una etnia. Entonces, desde ese punto de vista es que hacemos el análisis de lo que es ciencia. Además de eso, les he puesto una clasificación que ya la deben saber en fácticas y formales. No me voy a detener en eso porque ya lo deben haber revisado. Lo que me interesa que entiendan es esto. Si la ciencia es un conjunto de conocimientos que han sido validados o refrendados por el uso del método científico, entonces la ciencia para la demostración de sus verdades utiliza el método científico. Pero el método científico se diferencia en tres: el deductivo, el hipotético deductivo y el inductivo. Sabemos que el deductivo va de lo general a lo específico, y sabemos que el inductivo va de lo particular a lo general. Pero el hipotético deductivo es el que utilizamos para demostrar nuestras investigaciones. Por eso cuando a ti te dicen, ¿qué método estás usando? Ah, uso el método científico. ¿Pero qué método? O sea, ¿cuál de las partes del método científico utilizas para una investigación? Deductiva, cuantitativa, el hipotético deductivo. Para la cuantitativa, estamos hablando de metodología cuantitativa. Para el hipotético deductivo. Porque formula una hipótesis y luego quiere demostrarla, comprobarla. Entonces yo me formulo un supuesto de respuesta a una pregunta y luego experimento para comprobarla. Entonces, ese es los métodos que per se tiene dentro de sí el método científico. Y vamos con el método, que el método en su forma más simple, ¿no? Es afuera o más allá, o dos, camino o viaje. El método es la forma en que llego, ¿cierto? A algún proceso, a algún lugar, a una actividad. ¿Cómo yo estoy llegando a ustedes ahora? A través de una comunicación virtual. No estamos en presencial. Pero cuando tú vas a la universidad, tú vas caminando, el que está cerca. El que está un poquito más lejos, tomará una combi. El que tiene un poco de posibilidad, irá en su carro. Pero todos vamos a un mismo lugar, ¿no es cierto? A la universidad. ¿Pero qué estamos usando? Diferentes métodos. Alguno puede ir en barco, no sé. Dependerá. ¿Ok? Pero cuando hablo de método, estoy hablando de la forma en que voy a llegar a ese objetivo que yo quiero. ¿Está claro? Entonces es la forma. Todos usamos distintas formas. Y esa es una definición de método. Pero cuando hablamos del método científico, ya estamos hablando de otro tipo de método más concentrado y que tiene procedimientos, ¿sí? Y que tiene procedimientos y que ya sabemos cuáles son sus procedimientos. Entonces, cuando usamos el método científico per se, su definición, solo tiene 4 procedimientos, ¿cierto? Solo tiene 4. Pero, ¿qué sucede?
como tú vas a hacer una investigación y el método científico tiene dentro de sí el método hipotético deductivo, entonces los investigadores utilizan el método científico y lo van a dividir en partes, en fases, para realizar un proceso de investigación. ¿Está bien? Por eso es que es el conjunto de etapas, reglas, dice que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. Por eso es el método científico. Y ahí vamos a ir a lo siguiente. Aquí está el método científico, pero profesora, nos dijo que eran 4 partes. Sí, son 4 procedimientos generales. Pero cuando yo desarrollo el método científico a lo largo de un proceso de investigación, los autores, los científicos, los investigadores han definido etapas, pasos, procesos que llevan a la utilización del método científico. Ah, observar la realidad. Es una fase. Observar la realidad. Observo la realidad. Este es un pasito que no lo consideramos exactamente dentro del procedimiento del método científico, ¿no? Porque decimos, observamos la realidad y formulamos hipótesis. Allá, acá hay un pasito. Te preguntas sobre lo que observas. Te preguntas, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se da esto? ¿Cuál será la finalidad? Y eso que te preguntas, le vas a dar una respuesta. Entonces formulas hipótesis. ¿Por qué mi plantita estará decaída? Te preguntas. Y entonces dices, hipótesis 1, le he echado mucha agua. Hipótesis 2, no le eché la suficiente agua. Hipótesis 3, no le ingresa sol. De observar mi realidad, de observar mi plantita. Ah, ya, formulas hipótesis. Luego, para saber quién tuvo la razón, entonces tú pones tu plantita, y en este caso pongo 3 plantitas, a una le echo agua hasta inundarla, a la otra le echo agua cada 5 días, o sea, lo tengo en sequedad, y a la otra le pongo en sol. Entonces, voy a ver cómo va con mi plantita. ¿Qué es eso? Experimentación. Estoy experimentando. Ah, ya. Entonces, una vez que experimento, dice que concluyo. Saco mis conclusiones. Y veo las plantitas. Ah, ya. Esta plantita sigue muerta porque le eché mucha agua. La otra plantita también está muerta. Ah, pero esta está muy bien. Ah, significa que el método, el procedimiento correcto para que mi plantita esté bien es el que usé. Ah, estoy concluyendo. Le faltaba sol, o era mucha agua, o era muy poca agua, ¿no? Y ahora, como el método científico lo vamos a usar en un proceso de investigación, algunos autores van queriendo definir partes, chicos. Y esas partes son la documentación, significa todo lo que tú hiciste por aquí, todo este caminito, lo tienes que documentar. Significa, hay que empezar a escribir. Cómo lo observé, qué fórmula me pregunté, cuál fue mi pregunta, cuál fue mi supuesto, qué hice, cómo experimenté, cómo concluí. Y lo documento. Significa, lo escribo. Y así voy teniendo un material para discutir con otras personas respecto a mi experimentación, a mi propuesta. Y luego viene el descubrimiento. Yo voy descubriendo de este proceso soluciones, ¿ok? Y luego me formulo nuevas preguntas porque vuelvo a mi realidad. Y así se convierte en una espiral para seguir aprendiendo. El método científico es esto, chicos, pero solo que lo han explicitado en algunas partes más este autor. Pues me gustó este gráfico para entender el método científico. Y eso usa los investigadores. Y ahora te voy a mostrar, miren. Decíamos que para hacer ciencia yo tengo que usar el método científico, ¿cierto?
Entonces, el método científico nos hemos dado cuenta que tiene 4 procedimientos, pero aquí lo están explicitando más. Y nos hemos dado cuenta que el método científico per se tiene también una forma de presentarse ese científico como hipotético deductivo. Y entonces, ¿qué hacen los autores en investigación? Tratan de poner los 4 grandes procedimientos de un método en fases, en etapas, en pasitos para hacer una investigación. Y acá Mario Bunge te presenta lo siguiente: planteamiento del problema, construcción del marco teórico, deducciones y consecuencias, aplicación de la prueba, introducción a las conclusiones, a la teoría. Esto es el método hipotético deductivo que utilizan en el proceso de investigación. Este es el planteamiento de Mario Bunge, uno de los padres de la investigación. Él decía que existe 1, 2, 3, 4, 5 partes, y que esas partecitas cada una tenía estas subpartes, ¿no? Reconocimiento, descubrimiento, formulación del problema, selección de los factores, planteamiento de hipótesis. Esa es la propuesta para llevar a cabo el método científico en una investigación cuantitativa para Mario Bunge. Pero seguimos viendo otros autores. Ahora, para Arias Galicia, él piensa lo siguiente: tiene la etapa 1, la etapa 2, 3, 4, 5 y 6. 6 etapas. Y en la primera etapa él le llama planteamiento del problema. Y te dice, fórmulate la pregunta, ¿qué necesitas saber? Segunda etapa, planeación. Voy a planificar. ¿Qué significa? ¿Qué recursos se requieren? ¿Qué actividades deben desarrollarse? Tercera etapa, recolección de datos. ¿Cómo voy a obtener los datos? ¿Con qué instrumento? ¿Cómo? Cuarta etapa, procesamiento de datos. Quinta etapa, explicación e interpretación. Y sexta, comunicación de los resultados y solución del problema. Esa es la propuesta de Arias y Galicia. ¿Cuál es la propuesta que se utiliza más ahora en los procesos de investigación? Esta que habla del método científico, ¿cómo lo entiende Roberto Fernández Hernández Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Bautista? Estos son 3 autores que tienen varios libros de investigación, que son los que más metodológicamente han sido aceptados, ¿no? Entonces, es concebir la idea, plantear el problema, que es más o menos esta estructura en la que nosotros vamos a seguir para desarrollar la metodología cuantitativa. Porque estoy usando el método científico y estoy usando el método hipotético deductivo. ¿Está bien? Entonces, ellos plantean paso 1, paso 2, paso 3, van paso 4, 5, 6, 7, para demostrar sus resultados. Paso 8, 9 y 10. Si te das cuenta y analizas, ellos fueron más minuciosos en poner todas las fases que debería tener el desarrollo de un proceso de investigación a través de la utilización del método científico y el método hipotético deductivo. Concebir la idea, que es lo primero que vamos a hacer para nosotros. Plantear el problema. Elaborar el marco teórico. Todos esos pasitos los vamos a hacer. Esta es una estructura bastante puesta en acción, muy buena, muy buena. Entonces, que es la que usamos y la vamos a usar todavía mucho tiempo, creo. Con algunas excepciones que eliminan un punto, un paso, pero al final siempre conservan en el fondo esta estructura. Van a darse cuenta en revisar tesis en los repositorios y van a darse cuenta que están así, en esa propuesta. Y esto, miren, eso de la aplicación del método científico nos lleva o los lleva a plantear un proceso de investigación. Esto es lo que hacemos en el proceso de investigación. Y es por eso que esta investigación va a ser válida. ¿Por qué? Porque tiene
en su construcción, los procedimientos del método científico para llegar a la demostración de la verdad. Aquí está con pasitos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir pasito a pasito avanzando en el proceso de investigación. Entonces, si se dan cuenta, ¿de dónde nace este proceso de investigación? De la aplicación del método científico. Solo que lo han desmembrado en partes. Es por eso que cuando yo hago investigación cuantitativa, o sea, hago investigación científica cuantitativa por metodología cuantitativa, estoy usando este proceso de investigación. Y por eso digo que usé el método científico, porque lo estoy aplicando. Si tú lo ves, estás aplicando. Muy bien, entonces cerramos el capítulo de esta explicación con lo siguiente, chicos, para que quede claro para todos. Los enfoques de investigación, metodologías de la investigación, paradigmas de la investigación. Los paradigmas positivista, neopositivista, dan origen a un enfoque de investigación llamada cuantitativa o una metodología de investigación cuantitativa. El paradigma interpretativo da origen a un enfoque cualitativo o metodología cualitativa. Y el enfoque sociocrítico da origen a una metodología mixta con incidencia en la investigación-acción. Los enfoques de investigación son los que ya sabemos. Aquí están. Lo que acabamos de ver, ese proceso que terminan los autores, es lo que hacemos siempre. De alguna manera, fíjate, te he puesto todos los procesos que utilizan los autores. Si tú revisas, todos van a tener la misma estructura. Algunos salteándose una fase, otros no, pero siempre la misma estructura. Este es el proceso cuantitativo. Si te das cuenta, es paso a paso, tengo la idea, reviso la información, veo cuál se va a convertir en mi tema de investigación, planteo mi problema, reviso la literatura, delimito el problema, elaboro mi tesis, diseño mi investigación, cómo va a ser exploratoria, va a tener diseño, no, defino la selección y la muestra, recolecto los datos, analizo los datos y elaboro el informe. Este reporte es el informe de investigación que tú presentas cuando te vas a titular o cuando haces cualquier proceso de investigación. Pero si te das cuenta, ahora vamos con el proceso cualitativo. El proceso cualitativo tiene una diferencia. ¿Te has dado cuenta que el cuantitativo es bastante estructural? El cualitativo no. Fíjate que el marco teórico, a lo largo de todo el proceso de investigación, aporta al planteamiento, aporta a la inmersión, aporta a la concepción, aporta en todas las fases, aporta. Significa, yo tengo que tener mi marco teórico para siempre apoyarme para dar objetividad a mi propuesta. Y hay otra cosa, hay una fase que es importantísima en una investigación de corte cualitativo, la inmersión inicial en el campo. Significa, yo quiero estudiar suicidios. Ah, pero quiero estudiar a las personas que intentaron suicidarse. Pues tengo que trabajar con personas que intentaron suicidarse. Por lo tanto, mi acercamiento, este primer acercamiento para saber si esa persona está dispuesta a hacer la investigación conmigo, se llama inmersión inicial en el campo. Yo voy y te digo, tengo permiso para trabajar contigo, voy a poder trabajar contigo. En la investigación cuantitativa, formulo mi problema, formulo mi hipótesis, todo, tengo mi instrumento y voy y lo tomo. Es distinto. O sea, no tengo un acercamiento a la población, a la muestra, en el cuantitativo al inicio. Lo tengo cuando voy a recoger los datos. Aquí no. Aquí tengo que, primero, ir al campo para saber si voy a tener la posibilidad de hacer el estudio. Y hay algo que es vital en un cualitativo, la hipótesis.
va cambiando hasta el final del proceso de investigación. En la cuantitativa, la hipótesis no se cambia, pero en el cualitativo vas cambiando. Muchas cosas de las cualitativas, de las fases de la cualitativa, vas cambiando. Esa es una gran diferencia entre la cuantitativa y la cualitativa. Y aquí la comparación de los dos campos o los dos enfoques. ¿Sí? En esta parte tenemos las características cuantitativas y las características cualitativas. Que esto ustedes lo han hecho en el informe que yo les he puesto, el artículo. Han hecho un cuadro comparativo respecto de qué se hace en una y qué se hace en otra. Pero yo no les he pedido con los enfoques, sino les he pedido con los paradigmas. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de una característica cuantitativa, la orientación hacia la descripción, predicción y explicación. Y en la cualitativa, hacia la exploración y el entendimiento. Este es específico y acotado. Este es general y amplio. Este es dirigido a datos medibles, observables, dirigido a la experiencia de los participantes. Esta es una característica muy, muy valiosa de diferenciación. Aquí solo le interesa a la cuantitativa medir, cuánto mide. En la cualitativa le interesa interpretar, saber qué siente, qué piensa. ¿Okay? Cuando hablamos de la revisión de la literatura, en una cuantitativa me justifica mi proceso de investigación. O sea, en una cuantitativa, la revisión de literatura te sustenta tu proceso de investigación. ¿Sí? En una cualitativa, en las cualitativas, es importante para todo el proceso, para todo el estudio que vas a hacer, la revisión de la literatura es constante. Esa es una diferencia. En la recolección de datos, existen instrumentos predeterminados y los datos son numéricos, ¿cierto? Cuestionario que les he enviado, los resultados van a ser numéricos. En la cualitativa, los datos emergen poco a poco. ¿Por qué? Primera entrevista, recién voy entrando a hablar con ella. Segunda entrevista, ya tiene más confianza, ya me va diciendo más cosas. Tercera entrevista, vas avanzando de a poquitos. Ok, acá son los datos numéricos, acá los tengo en texto, imágenes o audios. ¿Por qué razón? Porque yo voy a ir y voy a grabar a mi investigado. Voy a ir y le voy a tomar fotos. Porque una cosa es el hablar y otra cosa es el lenguaje no simbólico. Que eso lo sabemos los profesores, ¿cierto? Nosotros los profesores enseñamos con los ojos, con las manos, con la boca, con nuestras expresiones, no solo con la voz. Entonces, hay algo más. Puede ser que tú me hagas una pregunta y dependiendo de la cara que pongo, tú vas a saber ya interpretar mi respuesta. Pero si tú no me ves, ¿cómo me interpretas? No puedes, ¿no? Entonces, es por eso que tomamos audio, imágenes y en el proceso cualitativo. El análisis de datos es un análisis estadístico, eminentemente estadístico, y en las cualitativas hacemos un análisis de texto o material audiovisual. El significado profundo de los resultados es reflexivo. O sea, aquí analizo lo que ella me dijo. Le pregunté, ¿y cómo te sentiste cuando tu esposo te dio una bofetada? Ah, yo me sentí muy mal, quise llorar, me sentí que no valía nada. ¿Ok? Esa parte es el texto que tengo que analizar. El reporte que nosotros hacemos, chicos, en el proceso de investigación, aquí nosotros tenemos como un estándar fijo. Por ejemplo, los procesos de investigación deben ser llevados a artículos para que la comunidad científica sepa qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ¿sí? Y para lo que es los reportes, cuando yo construyo un reporte cuantitativa, es emergente y flexible. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy cambiándolo.
todo el tiempo, conforme va apareciendo una nueva escena, voy cambiándolo, ¿no? Y voy aceptando lo que están diciendo, ¿ok? Eso es respecto de las diferencias de los enfoques. ¿Está bien, chicos? Hasta ahí hemos terminado el repaso que me comprometí a hacer para ustedes respecto de lo que era investigación 1. Si ustedes tienen alguna consideración, alguna duda, algo que no les haya quedado claro, por favor pueden decírmelo. ¿Por qué te desmayas? ¿Quién se va a desmayar? ¿Tienen alguna duda, chicos? Escriban. Y para leer, a ver. Muy bien. Vamos entonces, chicos, a la parte de, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a la parte de, la segunda parte, que es ya la parte práctica, ¿ya? del curso, antes de que acabe nuestra hora. Es el artículo. ¿Lo revisaron? ¿El artículo? ¿Lo han leído el artículo? ¿Sí? A ver, voy a mostrarlo en... No, sí está aquí. En el aula virtual. A ver. A ver, entraré al aula virtual. Han revisado el artículo, ¿no es cierto? ¿Han visto las partes del artículo? ¿Han encontrado las partes del artículo, chicos? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. ¿O estoy hablando solita con el aire? Estoy hablando sí, hemos encontrado las partes. Estamos Ok. Estamos sobreviviendo. Auxilio. ¿Por qué están pidiendo auxilio? ¿Qué ha pasado? Ya está. Miren, chicos, ustedes ya han hecho una apreciación de lo que es el artículo, ¿sí? Ya me han dado me han enviado su trabajo, ¿ok? Yo les estoy poniendo aquí dos cositas antes de acabar clases, porque tengo clases con otro semestre. Miren, les estoy poniendo aquí, si ustedes ven, el link oficial del APA. Tú entras a este link y es la página oficial del APA, donde están todas las consideraciones para la redacción científica. Cómo debo referenciar una tesis, cómo debo referenciar un artículo, cómo debo referenciar un libro. ¿Está bien? Para construir, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Entonces, nosotros tenemos clase la próxima semana. Aquí yo les he puesto las normas de redacción, ¿sí? Para que ustedes las revisen. De lo que debe tener un artículo. Las guías para la redacción, ¿ok? ¿Qué es un artículo? ¿Qué es una redacción científica, una literaria? Y aquí, ¿qué deben que tener un artículo? La introducción, el método, los resultados, ¿ya? O sea, está parte por parte. Entonces, lo que quiero es que con esta diapositiva que yo les he puesto aquí, ustedes encuentren el artículo que yo les he dado, todas las partes. Ahora, con un material de comunicación científica, ¿sí? Guía para la redacción científica. ¿Está bien? ¿Me han entendido la tarea? Sí. Chicos, ¿me han entendido la tarea?
Más o menos, Miss. Más o menos. Ok. La Medieval. Ya. Tú tienes un artículo. Yo te da un artículo. Y te estoy dando unas diapositivas explicadas como 2 más 2 es 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Voy a revisar las diapositivas. Ah, me dice que un artículo debe tener la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Ah, ya. A ver, el artículo que me ha dado la profesora, voy a destrozarlo. ¿Tiene introducción? Sí, tiene introducción. Ah, ¿qué debe decir la introducción? Ah, esto debe decir la introducción. Entonces, comentario al lado. Esta introducción no cumple con los requisitos. ¿Ok? ¿Qué más debe tener? Metodología. ¿Tiene metodología? Ah, no tiene metodología. Este artículo no tiene metodología. Eso es lo que quiero que hagan. ¿Ahora sí está claro? Sí, profesora, ahora sí está claro. una consulta. Antes de que se vaya a la otra clase, me Ajá. podría decirle si está bien que tome la puntualidad hasta las 2 y 5, y a partir de ahí yo solo tomo asistencia nada más, pero sin los puntos de la puntualidad. ¿Está bien? Ya. A ver, tomaremos hasta las 2 y 5 por este problema de las comunicaciones. Y después ya solo es asistencia. Claro, solo asistencia. Y será en el chat, porque hay personas que Sí, no tienen sí. micro. No, tú la vas a tomar, tú estás tomando la asistencia para la bonificación. Sí. Ok, yo tomo la asistencia para el control en el aula virtual. Entonces, miren, tienen el APA, tienen la revisión del artículo y tienen las normas de redacción. Y les he colocado un póster. Vayan revisando el póster porque vamos a hacer un póster ahora, ¿ya? Ya vamos a empezar a hacer. Chicos, conmigo van a hacer teoría para avanzar y práctica. Teoría y práctica. O sea, tenemos que ir y nadar en la piscina, aunque nos caigamos, nos ahoguemos un poquito, volvamos a sacar la cabeza, pero aprendemos. Entonces, hay que revisar ese artículo, revisen las partes de los artículos, y 2 tareitas posteriores que van a hacer es, uno, para las siguientes semanas, pero vayan anotándolo, es entrar al repositorio de tesis de la Universidad Nacional de San Agustín y descargarse una tesis, cualquiera. Segundo, de aquí a varias semanitas, ¿ok? Porque ahora estamos haciendo estamos en el artículo. Vamos a revisar ese póster, porque luego vamos a hacer un pequeño póster nosotros. Entonces, 2 cositas que debo ir revisando. Ver una tesis del repositorio y revisar el póster. Eso es tarea futuro. La tarea ahora es la revisión del artículo. ¿Está claro? Miss, el artículo que se va a revisar es el de... El que está puesto ahí. Ay, ¿cuál es? El que habla de los paradigmas. Ah, ese mismo. Ah, ya, el que Claro. ya lo desglosaron. Ah, ya, Miss. Exacto, ya lo han desglosado. Ahora lo vamos a culminar en la calificación, ya que sé ahora cómo se hace la redacción técnica, entonces ahora sí tengo la posibilidad de evaluar mejor, ¿sí? Ok, Miss. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Me preocupa porque no les veo la cara para saber si me entendieron o no. Por eso pregunto. Va a habilitar la tarea en el Dutic, ¿no, Miss? Sí, hijo, voy a habilitarla. Miss, y las diapositivas que estaba presentando en la pantalla no están en el Dutic. Sí. Sí, están en el Dutic. Todo está en el Dutic. Sí, todo está en el Dutic, chicos. Está el link, está el póster, está el artículo, están las normas técnicas, está mi presentación, está todo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos despidiendo, chicos, y nos encontramos el día lunes con su tarea.
este fin de semana voy a revisar la tarea que han enviado. Las notas, ya saben, les llega directamente por el DUTIC. Ok, Miss. Ok, Muy bien. gracias. Ok, Miss, está bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Que tengan una linda tarde y vamos a estudiar. Hay que ir estudiando. Gracias. Ya, bien. igualmente. Buenas tardes. ¿Ya? Chao, hijos. Hasta luego, Chao. Miss. Hasta Ok, luego. chao, Miss. Chao.